Buenos días. Bueno, pues continuamos con esta parte del capítulo quinto, que es alguna meditación sobre la muerte, sobre las enfermedades, algunas esperanzas que nos da la ciencia. Y cerré mi última entrada diciendo que fue Hipócrates en la cultura occidental, en el siglo IV a.C., quien por primera vez describe objetivamente los síntomas de distintas enfermedades y por primera vez evidencia las relaciones entre psico y soma en las enfermedades, que tan importantes son al definir la unidad que en definitiva somos y cuya disociación por las religiones en alma y cuerpo, como cosas distintas, como entidades separadas, y que las enfermedades pontificaron que las enfermedades eran toda la voluntad de los dioses que nos castigaban por nuestros pecados. Es un tema, y es el que daba la enfermedad y daba la curación, de rogar a los dioses. Es un disparate, fue un disparate de tal tamaño que seguramente retrasó la medicina durante a lo mejor 1000 años o más. Y es un precio terrible que pagamos entonces a lo largo de la historia y que seguimos pagando todavía, porque todavía hay un montón de alucinados que siguen vinculando a los mandatos religiosos la curación de las enfermedades. En fin, y ahora vamos a hablar de una evidencia estúpida que también fue una cosa disparatada, ¿verdad? Y digo que en nuestra corriente historia colectiva, el ser humano jamás ha tenido el menor respeto por el cuerpo humano, ajeno, naturalmente, el propio, eso sagrado, sea de hombre, sea de mujer o sea de niños. Lo ha decapitado, guillotinado, asfixiado, gaseado, ahorcado, quemado, desmembrado, viscerado, empalado, lapidado, castrado, defenestrado. Le han sometido al potro, a la gota de agua, a la doncella Nuremberg, a la silla eléctrica, al uso de terribles drogas, descargas eléctricas, le han arrancado los ojos, le han perforado los oídos, lo han violado con terribles instrumentos por cualquier orificio de su cuerpo, le han cortado las manos, los brazos, le han arrancado las uñas, los testículos, los dedos, los dientes, las piernas, el corazón, el hígado. No ha habido ultraje físico, mutilación, dolor o ignominia que no hayamos cometido con nuestros semejantes, culminados casi como obra de arte de la crueldad humana con la muerte de los 1001 cortes de las ejecuciones chinas, donde descuartizaban al reo y le ponían los restos cortados delante, conservando la vida consciente casi hasta el final del tormento. Y en Occidente, por si algo faltaba, un papa demente, Inocencio VIII, un psicópata sin paliativos, aprobó mediante la bula Summis Desiderantes Affectivus la publicación en 1486 del libro Malleus Maleficarum, Martillo de los herejes, escrito por los monjes dominicos e inquisidores Kramer y Sprenger, editado en Alemania, que provocó en Europa y también en América recuerdos de Salem y de los peligros de los extremismos religiosos, durante más de 200 una auténtica histeria brujeril, una caza de brujas sin cuartel, especialmente en Alemania y con gran repercusión también en Francia e Italia. Aunque la mala fama no la llevamos nosotros, la llevamos España, que fue la más moderada dentro de la locura generalizada que practicaron todos, que costó la vida, según algunos historiadores, a 5 millones de personas, mujeres principalmente. 5 millones de personas muertas, asesinadas alevosamente después de tormentos terribles para que confesaran su culpa y les acusaban de las cosas más extrañas, los aquelarres que volaban con escoba, todas las tonterías que se pueden decir. Yo creo que es la mayor ignominia que ha cometido la religión católica, ¿verdad? Creo que es el máximo de ignominia, en fin, todo el cristianismo en general. Y dentro de la lógica científica impecable de aquellos tiempos, se condenaba a la hoguera por ser bruja solo por el aspecto físico. Las mujeres pelirrojas de ojos verdes lo eran sin apelación posible. O sea, una pelirroja de ojos verdes era bruja sin apelación. Lo que les permitía a los inquisidores desnudarlas para encontrar pecas lunares o cualquier otra mácula física que demostraba a más trato con el diablo y el disfrute perverso de los inquisidores con señoras en pelotas. Bueno, qué ignominia, qué historia arrastraba la humanidad. Se decía también de los pelirrojos naturales que no tenían alma y que eran vampiros. Era pura ciencia, ya te puedes imaginar, lo decía la Iglesia, era pura ciencia. Y un enloquecido presbítero benedictino del siglo XII, Teófilo, afirmaba con seriedad
que en los trabajos alquímicos era necesario mezclar la sangre de un hombre joven pelirrojo con las cenizas de un basilisco para transformar el cobre en oro. Es de suponer que encontraría con más facilidad sangre de pelirrojos que cenizas de basiliscos, los mitológicos. Esos que mataban con la mirada, más fácil si se refería a la, más fácil por supuesto si era la planta o era el animal, ¿verdad? La única sacralidad para el cuerpo humano era la prohibición religiosa de estudiar anatomía en los cuerpos muertos. Vaya usted a saber por qué. ¿Y para qué? Los mismos que en sus propias prisiones destrozaban cuerpos humanos perfectamente vivos y perfectamente dignos, hacían de hecho anatomía, pero no descriptiva, sino anatomía destructiva. De eso llegaron a saber un montón, como podemos comprobar en cualquier infamante historia de la tortura y de las ejecuciones, ya que no hay tendón, nervio, desmembramiento, descoyuntamiento, quebrantamiento, descabezamiento, amputación que no hayamos practicado para causar dolor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, pero no para curarlos. Es una cosa terrorífica. O sea, es decir, los mismos que masacraban cuerpos humanos en sus mazmorras, en sus prisiones denigrantes, decían que había que conservar la sacralidad del cuerpo humano después de muerto y que no se podía estudiar anatomía en un cadáver. Los mismos. De forma y manera que el único conocimiento que la humanidad tenía y que las religiones autorizaban en las escuelas de medicina, mientras escondían los trabajos del primer anatomista Herófilo, siglo del IV a.C., junto a Arasistrato de Ceos, de la escuela de Alejandría, donde sí se permitía la disección de cadáveres, tal vez como lejana herencia de los procesos de momificación que durante miles de años se habían practicado en la cultura egipcia y que comportó un gran conocimiento en anatomía en tiempos muy tempranos, en tiempos de la cultura egipcia. Sabían un montón, debido a sus prácticas mortuorias. Y que eran los proporcionados por los estudios de Galeno en el siglo II, quien jamás había diseccionado un cadáver humano, solo de animales, fundamentalmente de cerdos, de quienes se afirma que su disposición de órganos es lo más parecida al ser humano del reino animal, pero evidentemente no igual, ya que afirmaba, entre otras perlas, que la mujer tenía 2 úteros. Cuenta la divertida historia que cuando Averroes y Maimónides diseccionaban subrepticiamente cadáveres en Toledo, encontraron que las mujeres españolas tenían un solo útero, y lo notaron como una anomalía que solo afectaba a España, ya que, como tantas veces ha sucedido en la historia humana, la palabra escrita de Galena diciendo que las mujeres tenían dos úteros era más importante que la evidencia presente. Esta tonta e increíble prohibición retrasó en siglos el conocimiento humano médico y la lucha ante la muerte, hasta Vesalio en el siglo XVI, quien publicó el primer libro de anatomía descriptiva. Pero mucho más grave y de mucha mayor importancia, infinitamente más ignorante, fue la doctrina impartida y compartida por la mayor parte de las religiones de que las enfermedades eran un castigo divino por nuestros pecados, que el cuerpo era irrelevante y que lo único importante era nuestra relación con Dios, ya que de su voluntad nacían y morían todas las enfermedades y todos los enfermos, al punto de que una solución terapéutica popular de la época medieval europea era disolver en vino partes escritas de la Biblia y tomarlo como panacea universal, válida para cualquier enfermedad e incluso para la peste. ¿Os imagináis? ¿Cómo hemos podido ser tan imbéciles? Bueno, pues continuamos siendo imbéciles parecidos. En temas sociales, continuamos siendo imbéciles parecidos. Pues no tiene otra explicación, viendo el mundo que estamos viendo, no tiene otra explicación, nada más que somos tontos del culo, quiero decir, a nivel social. A nivel individual la gente es bastante lista, pero a nivel social somos una cosa absolutamente espantosa. En fin, sigamos con la época medieval. En el flagelo terrible que supuso la peste negra o bubónica, en el siglo XIV, la que se narra en el Decamerón de Boccaccio, que costó la vida de 1 de cada 3 europeos, aun cuando algunos calculan el 50% de la humanidad, excepto África subsahariana y América, se libraron, la Iglesia recomendó, entre guiones, en contra de los prudentes consejos de Galena, de fuguecito, longe, tarda en redir, vete rápido, lejos y tarda en volver, que es un consejo estupendo, o como se ha hecho la pandemia, enciérrate en tu casa y no salgas. Pues la Iglesia recomendó preces generales en las iglesias y procesiones y rezos masivos diarios, lo que facilitó el contagio y la extensión de la enfermedad, y según muchos,
comentaristas el comienzo del fin del poder de la Iglesia en la sociedad occidental, ya que precisamente los conventos fueron terriblemente diezmados por la peste debido a la vida en comunidad, y si la enfermedad era, como ellos mismos predicaban, un castigo divino por nuestros pecados, al ser los más castigados y ver las gentes que eran precisamente ellos, sin duda, los más pecadores entre los pecadores, lo que de alguna forma algunos pensadores irónicos señalan como el comienzo de la pérdida de la autoridad social religiosa, ya que sus remedios no podían protegerlos, ni siquiera protegerlos a ellos, al clero, a los representantes de Dios en la tierra, y por tanto propició el comienzo del Renacimiento, que en su tiempo desembocó la Ilustración, donde conocimiento y religión tomaron caminos aparentemente distintos. Sí, esa recomendación, vamos a rezar juntos todos a las iglesias, y en medio de la peste, pues la verdad es que no fue una buena idea, dentro de las locuras de la religión, que hay todas las que usted quiera contar. En otro orden de cosas absolutamente diferente y dejando perdido en el tiempo lo que en el tiempo afortunadamente se perdió, parece cierto que en un próximo futuro podremos replicar nuestro cuerpo o parte de nuestro cuerpo a voluntad, con lo que parecería evidente el interés en conservar los cuerpos muertos en espera de esos próximos desarrollos científicos. En la realización de un sueño del que nunca en la historia de la humanidad hemos estado más cercanos. Pues no, pues no. En estos momentos en que estamos con tantas cercanías científicas, en fin, a otro orden de cosas en el terreno de la inmortalidad, pues no. Por el contrario, en estos últimos tiempos se ha puesto de moda la incineración de los cadáveres. Joder, es que no he leído nunca en voz alta, me cuesta un horror. Palabras que obviamente reconozco con la mirada, pues no las puedo pronunciar bien. Es una cosa disparatada, pero bueno. Bueno, pues decía que la incineración de los cadáveres, la destrucción completa del ADN, del soporte físico del individuo tras su muerte. Tal vez esas sean las verdaderas llamas del infierno, y lo serán sin duda para algún desgraciado catatónico. En un proceso prácticamente industrializado de un practicismo absolutamente incomprensible por nuestras procedencias culturales y por nuestras esperanzas individuales, justamente en estos tiempos en que las técnicas criogénicas permiten enviar un cuerpo al futuro con más garantías que nunca en la historia de la humanidad. De hecho, se congelan y descongelan hoy los óvulos y los espermatozoides con absoluta normalidad, sin pérdida de sus capacidades de vida, y también, de hecho, tenemos una polémica universal sobre el respeto a esa vida potencial congelada. En la naturaleza tenemos diversos ejemplos, hibernaciones naturales, como los osos, o incluso de congelaciones absolutas y descongelaciones manteniendo la vida, sin hablar del aparente desprecio por el tiempo inactivo de las bacterias y de los tardigrados, la eternidad aparente de las líneas celulares, sobre todo las cancerígenas. Y cierro el guión, y en estos tiempos en que se siente casi que en la batalla definitiva contra nuestra implacable y siempre vencedora enemiga podemos tener fundadas esperanzas de ganar o al menos de resistir con esperanza. Preciso es repetir que la esperanza de conservar la vida, la propia vida, por medio de la criogenización o de cualquier otro método, es derecho irrenunciable de la persona sobre la que ninguna religión, ningún Estado, ningún poder puede legislar ni prohibir, ya que es derecho básico donde la única voz autorizada es el portador de un derecho no disponible ni discutible en ninguna otra instancia, ya que el individuo es el que forma la sociedad y no al contrario, y por tanto no tiene la sociedad capacidad ninguna para restar derechos básicos irrenunciables del individuo. Y el más importante de todos los derechos, el derecho a vivir, el derecho a la vida. Pensamiento y muerte, comillas, pensamiento y muerte tienen difícil encaje, porque el primero tiende y mira a la eternidad, mientras que la segunda nos demuestra de manera irrefutable nuestra vinculación a un estricto proceso natural de aparición-desaparición. Un pensamiento magnífico, como todo, de Ángel Cristóbal Montes. Si bien en tantos procesos naturales estamos interfiriendo decisivamente para bien y para mal, precisamente en este, el más importante de la vida consciente desde el principio de los tiempos, antes o después lo haremos con éxito. La criogenización hoy representa cambiar una esperanza de vida eterna en el indemostrable, hasta el momento plano religioso, a otra esperanza de vida en el indemostrable por el momento, unos hasta el momento y estos por el momento, plano científico. Las dos propuestas, la religiosa y la científica, son únicamente una esperanzada apuesta de nuestra más vieja esperanza, la vida eterna. Cada cual deberá de optar y tener el dinero suficiente para pagarlo, claro. Si pierdes en la científica.
Por el momento, la criogenización no supone otra cosa que un cementerio distinto, aunque sus defensores prefieren definirla como vida suspendida, dentro del concepto médico de tratamiento de reanimación. Por supuesto, reanimación pendiente hasta el tiempo en que sea posible. El gran problema es que el enfriamiento a nivel del hidrógeno líquido, menos 195,8 grados, produce cristales que rompen la estructura celular que, según los especialistas, será, interrogación, ellos afirman, yo interrogo, imposible de reparar. La gran cuestión en la que se trabaja y mucho es encontrar líquidos preservativos de la estructura celular que impidan la cristalización y tal vez congelaciones limitadas en temperaturas anteriores a la aparición de cristales en el interior de las células. En muchos museos se conservan durante largos tiempos cerebros simplemente sumergidos en alcohol. Pero en estos momentos una de las grandes esperanzas descansa en las investigaciones de la 21st Century Medicine, que está desarrollando una técnica para la criogenización denominada vitrificación, que impide la aparición de cristales en bajas temperaturas sin importar lo bajas que sean. Si se pudiera conservar el cuerpo completo o simplemente el cerebro, la vida eterna sería posible. Algunos ensayos con órganos animales de laboratorio presentan resultados deslumbrantes con esta nueva técnica. Otra técnica que está despertando gran interés es la denominada criopreservación en altas temperaturas, sobre los menos 4 grados, lo que evitaría la destrucción celular que preconizan para la criogenización a bajas temperaturas. Por supuesto, con las dudas sobre la conservación de los cuerpos a largo plazo en esa escala de temperaturas. Algún día, no muy lejano, lograremos lo que los escritores de ciencia ficción han convertido en método corriente para los viajes estelares, la animación suspendida para largos periodos, lo que en la vida práctica sería quedar a voluntad entre la vida y la muerte a la espera de encontrar soluciones para enfermedades terminales o simplemente para la vejez. En fin, muchos caminos y muchos trabajos nos esperan en esos campos, pero mi vaticinio es que lo conseguiremos. En cualquier caso, es bueno recordar para aquellos que creen que el cuerpo físico es solo soporte del alma inmortal, que en la muerte nos abandona, quedando solo un triste despojo orgánico cuyo destino es indiferente e irrelevante, sea el pudridero, la incineración o las torres del silencio, por tanto, ninguna argumentación válida, ni ética ni estética, puede presentarse para aquellos que de sus tristes restos vacíos de ánima decidan que prefieren que sean conservados en el frío, como aquellos que decidan que sus cenizas sean aventadas sobre el mar o sobre el campo o flotando en el Ganges en horribles pedazos mal quemados. Yo he andado en barca por el Ganges y aquello es un auténtico horror. Digo, enfrente de Benares, me refiero. Aquello es un auténtico horror. Los cuerpos mal quemados ahí están circulando por el fin. Mejor ni pensarlo. O los restos que, en fin, están incinerados en una urna sobre el televisor, que de todo hay. Y su cuerpo enterrado o momificado prácticas totalmente consagradas por el uso y que suponen todas infames disposiciones de la carne muerta en que finalmente debemos, solo tristes restos orgánicos a eliminar por un camino o por otro. De forma que los que decidan la criogenización, ni una palabra a nadie tiene derecho a opinar sobre ese tema, son voluntades, corresponden al individuo y a la voluntad del individuo. Y recordar también a aquellos creyentes que intentan aducir que por la vía de la criogenización o otros sistemas se intenta transgredir el orden natural, entre comillas, del tiempo de la vida, que ante los ojos de Dios hay que recordar todo el tiempo es siempre presente, y recordar también que, si como sostiene la mayor parte de las religiones, estamos hechos a su imagen y semejanza, o que somos partícipes de la naturaleza de Dios o de su plan global, cualquier posibilidad que la inteligencia humana pueda intuir o proponer o descubrir estaba ya implícita en los signos divinos desde el principio de los tiempos, ya que en caso contrario, tal hipotética posibilidad nos hubiera estado vedada terminantemente, ¿o no? Y por otra parte, ¿qué puede ver de malo Dios en la eternidad? Precisamente Él, que es eterno. Ya que si la muerte fuese buena o necesaria, lo lógico es que Él, el primero, habría practicado con el ejemplo, ¿o no? O tal vez lo ha hecho y de ahí su clamoroso silencio, sin ninguna despedida. Y recordar también a los creyentes que precisamente ellos, a lo largo de los milenios, en la permanente búsqueda de la vida eterna, han exigido y dedicado una parte muy importante de la actividad humana a erigir templos en toda la superficie del mundo, sin que tengamos constancia hasta el momento que tales tremendos esfuerzos hayan conseguido algún resultado. En el mejor de los casos, lo que ha dejado esta fe
de estos trabajos y este inmenso cementerio de recursos ha sido belleza, arte y memoria, que no es poco, que no es poco. Y menos para mí, que he sido casi un profesional de visitar templos por el mundo. Por la afición, ¿eh? Yo digo que profesional y solamente en el sentido figurado, quiero decir, una de las visitas que siempre me gusta hacer a cualquier ciudad que voy, desde luego a los templos. En fin, todo es silencio. Todo es silencio. En este campo todo es silencio. Interrogación. Si todo lo que el hombre pueda hacer o pensar estaba ya en el plan divino desde antes del comienzo de los tiempos, ¿qué se puede argumentar en contra de estas promisorias esperanzas que la ciencia nos ofrece? ¿Qué? Los más necios y los más ignorantes de entre nosotros son los que sin pudor afirman conocer con exactitud todo lo que Dios piensa, establece y ordena. Ilusos, mienten, no saben nada como todos los demás. No sabéis nada de lo que piensa Dios. Primero si existe o no existe, pero luego si es que existe de lo que pueda pensar Dios no tenéis ni puñetera idea. Nadie. Nadie. Si alguna presencia de Dios en el ser humano, sin duda no es la fe, que es solo indemostrable creencia, es solo ciego voluntarismo, lo es la consciencia. Y la consciencia es per se una permanente interrogación al infinito hacia todos los campos del conocimiento. Como Dios debe saber mejor que nadie, ya que siempre nos lo ha permitido o estaría inmerso en culpa y vigilando. La primera gran virtud del hombre fue la duda y el primer gran defecto, la fe. Lo dice Sagan, lo suscribo al 200%. La primera gran virtud del hombre es la interrogación. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Esa es la gran. Y desde luego, el primer gran defecto es la fe. O sea, que alguien te diga, esto es así porque lo digo yo, porque en definitiva, esto es así. Esto es así, ya pueden decir que Dios les ha dictado, que les ha dicho. No, no es cierto. Todo es obra del pensamiento de los hombres. Hoy la moderna medicina hace viables. No, lo dejamos aquí con el pensamiento Sagan, porque creo que es magnífico y así os da tiempo a darle una vuelta. Un abrazo cordial para todos vosotros. Gracias.